el Congreso Nacional y disponiendo de 6 meses para poder gobernar y devolver la estabilidad política, económica y social a ese país. La decisión, la disposición del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la policía, contrario a lo que sucedió en Perú, donde Pedro Castillo intentó una maniobra de esta naturaleza que no le resultó. Decidido aplicar. El presidente de Ecuador decretó la disolución del Congreso. En un mensaje a la población, Guillermo Lasso atribuyó la decisión a la grave crisis política y conmoción interna que sacude Ecuador. El Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente cada día se profundiza. El mandatario de derecha, que asumió el poder en mayo de 2021 para un mandato de 4 años, pidió al Consejo Nacional Electoral convocar a elecciones generales anticipadas. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible. Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos leyes de urgencia económica. El anuncio fue hecho un día después de que el presidente se defendiera ante el Congreso en un juicio político donde la mayoría opositora de izquierda quería destituirlo por presunta corrupción. Lasso es acusado de un supuesto peculado en el manejo de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana, porque decidió continuar con un contrato firmado antes de asumir, pese a que había informes de que era perjudicial para el Estado. En junio pasado, el Parlamento ya había intentado destituirlo en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero le faltaron 12 votos para concretar la remoción. No hay testigos relevantes de nada. En nuestro país, el diputado de Comunidad Ciudadana, Gustavo Aliaga, dijo que la disolución del Congreso en Ecuador es un mecanismo que está contemplado en la Constitución de ese país, contrario a lo que sucede en Perú, dijo, donde eso no está contemplado. Dijo también que el mandatario tendrá que renunciar en 6 meses tras convocar a elecciones. Según él, cree que fue una medida acertada en un momento terriblemente complicado para el Perú, en procura de devolverle la estabilidad política, económica y social alterada en ese país. Previsto en su constitución, no estaba previsto en la constitución peruana, por ejemplo, no está previsto en nuestra constitución. Él ha cerrado inmediatamente, tiene 6 meses, a esto se llama muerte cruzada, porque él también debe renunciar en 6 meses y entregarla. Entonces, se ha cerrado el Congreso, en 6 meses debe llamar elecciones y entregar el poder. No puede, a él le faltaba 2 años y medio, él no puede quedarse. En cambio, con lo de Castillo, quiso hacer un poco parecido a lo que hizo Fujimori, cerrar el Congreso. E inmediatamente la policía lo agarró y lo tomó preso. Para que vean que la policía lo agarró y lo tomó preso, hoy día está penando más o menos una sentencia de 3 a 4 años aproximadamente. En el Ecuador existe esta posibilidad, no existe en nuestro sistema. En nuestro sistema, en caso de que pasara esto, el vicepresidente tiene que llamar en 3 meses. ¿Es legal entonces? Es plenamente legal, creo que abre las posibilidades a que el correísmo pueda volver también, ¿no? Ahora son 6 meses que el gobierno tiene que manejar a través de leyes directas y de esa manera va a gobernar. Ese juicio de los contratos petroleros era de 3 años antes de su gestión. Entonces me estaban culpando de algo que yo no tuve que ver, pero yo tenía que responder. Entonces, para que no haya problemas, cierro el Congreso y llamemos a elecciones inmediatamente. Creo que es la mejor manera de licuar los problemas internos y darle al pueblo nuevamente la posibilidad de elegir un presidente. Cambiamos el ámbito informativo y hablamos sobre lo que sucedió en la Asamblea Legislativa Plurinacional en la sede de gobierno
el pasado martes, donde se inició una interpelación al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. Tras 6 horas de sesión, al final, el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, indicó que no se llegó a los 2/3 para censurar al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. Vamos a repetir la votación. Según los resultados que hemos alcanzado, no hay 2/3 ni mayoría absoluta. Por ello, vamos a votar la votación para que no haya ninguna duda. Ahora, en el conteo es donde nos llevan en el conflicto. Entonces yo planteo que se haga de manera nominal la votación y de una vez, porque lo que salga el resultado, por supuesto, tiene que mantenerse de acuerdo a nuestro reglamento. ¿Es eso? Vamos a interrumpir ese video para volver luego. Vamos con Gabriela Linares, el presidente, bueno, está hablando sobre el tema del abastecimiento de combustible. Información malintencionada por un lado, por otro lado por algunos sectores radicales haciendo presión innecesaria respecto a los decretos supremos que han sido promulgados. Sin embargo, es pertinente indicar que estos 2 decretos están en etapa de reglamentación. Aún todavía no están en plena vigencia. Entonces, estas medidas de represión son inacertadas. Sin embargo, ellos han indicado que se van al bloqueo indefinido. Esta medida a la altura del Puente de la Amistad ya sería de carácter indefinido. Todo depende de una reunión en la tarde. ¿Qué responde sobre esos yacimientos? Efectivamente, el equipo técnico a la cabeza del Ministerio de Hidrocarburos, la Agencia Nacional, Yacimientos y Sustancias Controladas, hemos estado desde el día lunes intentando poder reunirnos, entablar una mesa de diálogo para que, por un lado, podamos explicar los pormenores, si vale el término, respecto a los decretos. Sin embargo, es pertinente indicar que este bloqueo suscitado a la altura del Puente de la Amistad, hoy por hoy está afectando el normal tránsito de algunas cisternas que vienen del lado del occidente. Aproximadamente están comprometiendo entre ayer y hoy más de 700.000 litros de diésel para el departamento de Santa Cruz. Por lo que hacemos un llamado nuevamente de cesar las medidas y entablar una mesa de diálogo. Cuando usted manifiesta de que hay 2 decretos que están todavía en tratamiento de la reglamentación, ¿esto significa que no hay restricción para la venta a más de 120 litros diarios? Efectivamente, el equipo técnico, como le comentaba, la NH Sustancias Controladas, hoy por hoy están haciendo una brigada por los diferentes municipios a fin de hacer, por un lado, el registro y por otro lado, otorgarles las tarjetas magnéticas para poder hacer sus compras de más de 1.200 litros. Bien, ¿cómo dar solución a esto? Porque los productores del norte indican que están en plena época de siembra y cosecha y que necesitan más de 120 litros para hacer funcionar su máquina. ¿Cómo se va a dar solución a una medida que mañana entra a su 3er día de bloqueo en el Puente de la Amistad? Efectivamente, nuevamente recalcamos, por un lado, los decretos supremos están en etapa de reglamentación, no han entrado todavía en plena vigencia, estamos en proceso, por lo que aún todavía los agropecuarios, los agricultores pueden acceder como lo han estado haciendo hace un mes atrás. Por otro lado, es muy importante indicar de que el equipo técnico de la ANH y Sustancias Controladas, conjuntamente con Yacimientos, estamos haciendo brigadas de carnetización y también registros, a fin de que no se pueda malinterpretar de que solamente 120 litros podemos comprar por día. Sin embargo, hay una reglamentación que es vigente desde el 2015, el 2243, que establece que los productores agropecuarios pueden adquirir de 120 litros hasta 1.200 litros diarios, 5.000 litros al mes. Entonces, este volumen, haciendo los cálculos, es suficiente para aquellos agropecuarios que lo demandan, el diésel.
En este momento, ¿cuántas cisternas van a salir de esta? Es importante indicar a la población que en el departamento de Santa Cruz se despacha aproximadamente, hoy por hoy estamos despachando 2.700.000, 2.800.000 litros por día, un promedio. Sin embargo, es pertinente indicar que en la gestión pasada, por estas fechas, hemos estado despachando 2.400.000, 2.500.000. Entendemos que el crecimiento de la agricultura viene dándose, por un lado. Por otro lado, también entendemos de que la zafra en este tiempo ha sido un poquito retrasada, por lo que están demandando ahora más combustible. Sin embargo, volvemos a recalcar, para la tranquilidad de la población del departamento de Santa Cruz, los combustibles, llámese diésel, gasolina, GLP, están totalmente garantizados. Muy amable, esas fueron las palabras del director comercial de YPFB, que garantiza el abastecimiento de combustible, y en minutos nada más van a empezar a salir estas cisternas, doctor, para los diferentes surtidores. Muchas gracias, Gabriela. ¿Cuántas cisternas van a salir, Gabriela? ¿Cuántas cisternas están saliendo? Para tener una idea del volumen. Aproximadamente son unas 10 cisternas que en minutos nada más están empezando a salir para los diferentes surtidores. También llaman a los productores a deponer actitudes, ya que habría cisternas también varadas en el bloqueo, en el puente de la Amistad, que no podrían llegar a destino para seguir abasteciendo de combustible a la ciudad. Sin embargo, ya empiezan a salir lo que son las cisternas de la refinería Enderbel de la zona de Palma Sola. Muchas gracias, Gabriela. Estaremos atentos a lo que sucede en este tema. Muchas gracias, muy gentil. Buenas tardes. Volvemos al tema que estábamos tratando, que era la interpelación del ministro de Obras Públicas, ¿no? Porque si bien es cierto que el ministro se salvó de la censura, también es cierto que la Asamblea Legislativa como tal, el movimiento al socialismo como tal, se mostró una vez más dividido entre los radicales y los renovadores. Para los renovadores, el ministro de Obras Públicas recibió un voto de confianza. Para los radicales, pese a que no lograron los 96 votos que necesitaban para volarlo, para reemplazarlo, para censurarlo, los radicales dicen que Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas, salió mal y que hay desconfianza sobre su gestión y que el presidente debería tomar en cuenta las observaciones y los pedidos de reemplazo en ese ministerio. Aproximadamente 700.000 litros en espera para poder... Según los resultados que hemos alcanzado, no hay 2/3 ni mayoría. Que el ministro ha salido bien, sino ha salido mal. La desconfianza existe de la mayoría de los parlamentarios, ¿no? Entonces él tiene que ver ese tema, él no goza de la confianza ya. Ahora ha sido claro. El tema de que no hayan censurado, tal vez por pena algunos compañeros han votado y no querían mostrarse ante él, seguramente, ¿no? Pero de antemano ustedes han visto la cantidad de votación, solo faltaban pocos y algunos compañeros no han venido de otros departamentos. Entonces esta es una clara muestra de que la Asamblea lo está diciendo al presidente de que cambie de ministros. Acá no se trata de que somos del MAS, somos de acá. El tema es de la vida, ¿no? De la situación como está BOA. Es que no podemos mentir de que BOA está bien. Yo dije que sí a la censura, ¿no? No voy a ser mentiroso, ha sido claro. Eso es ¿por qué? Porque hay desconfianza. Nosotros igual desconfiamos. Es más, nos dicen de todo, pero ellos se enojan con nosotros porque denunciamos la realidad que está pasando. Tampoco vamos a socapar la corrupción. Ustedes han visto lo que está pasando, pues hay corrupción en los ministerios. A ver, en ABC ¿hay corrupción o no hay? Hay, no ve. Pero sin embargo estamos en democracia, se respeta la decisión de la mayoría, por tanto tendrá que seguir trabajando. Lo que preocupa es que sigan robando, estafándole al pueblo boliviano. Bueno, pero los renovadores no piensan igual. El diputado renovador del Movimiento al Socialismo, Juan José Jáuregui, dijo que el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, recibió un voto de confianza.
Dijo que lo que sí se ha podido evidenciar, dijo, en esta sesión, que fue caliente, es que hay una alianza, dijo, entre Creemos, Comunidad Ciudadana y la bancada de Palmaflor. ¿Cuál es esa bancada? Palmaflor. Obras Públicas, ministro Montaño. Debemos nosotros saludar que ha sido un informe detallado, un informe documentado, un informe que ha demostrado la factibilidad de esta empresa. Un informe en el cual hemos podido conocer los asambleístas que esta empresa genera sus propios recursos y todo lo que se está mejorando también es producto de esta labor que se viene desarrollando. Evidentemente existen algunos temas administrativos que deben ser objeto de ser ajustados, pero no amerita que tenga que tomarse una decisión por censurar a esta autoridad, habida cuenta de que no solamente nosotros como asambleístas que venimos de distintos departamentos podemos evidenciar esto, no solamente se viene trabajando en la administración de BOA, sino también se viene llevando adelante importantes inversiones. La construcción de una alianza que ahora es subterránea, pero a la medida que va pasando estos momentos neurálgicos del trabajo legislativo, se va evidenciando que existe una alianza subterránea ya entre la bancada de Comunidad Ciudadana, de Creemos, y un sector minoritario que correspondía a la bancada del Movimiento al Socialismo, ahora se denominan la bancada Palmaflor, que están en armonía, están en sincronía y están en una sola ruta de trabajo que le ha permitido en esta oportunidad simplemente llegar a los 87 votos y no a los 96 votos. Las reglas del juego son esas. El senador William Torres, senador del MAS, de la línea de vista y cada vez más duro con su bate político, el senador William Torres dijo que le pidió al presidente Arce destituir de inmediato al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. No importa, dijo, que se hubiese salvado de ser censurado en la Asamblea por poquito, pero el pueblo necesita certidumbre, dijo, respecto a la administración de BOA, respecto a las denuncias que hay sobre corrupción en la administradora boliviana de carreteras. O sea, se salvó por un poquito, sí, pero el pueblo está reclamando la destitución de ese ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, dijo, y ojalá que el presidente sepa interpretar, dijo, este clamor ciudadano. También pidió la destitución del ministro de Salud, Jason Ausa, quien sí fue censurado. Si el presidente no destituye, dijo, estos ministros, podría pasar a ser de protector a cómplice, dijo, de estos. Edgar Montaño no es el primer caso, ya hay una suerte de cuestionamientos duros contra este ministro. El mensaje es que el pueblo, expresado en los parlamentarios, ya no confía en este funcionario público. Este funcionario público debe renunciar o en su defecto el presidente conocedor, así como pasó con el ministro de Salud, que se salvó por 5 votos. El ministro de Salud altamente cuestionado por hechos de corrupción y una mala gestión en el gobierno. De la misma forma, el día de ayer, los parlamentarios han demostrado que el señor Montaño no goza de la credibilidad del pueblo. Por ello, el presidente tiene la obligación de destituir a estos ministros, no solamente al de Salud, sino también al de Obras Públicas, pero además de él creo que hay varios otros ministros altamente cuestionados. Si es que la gestión del presidente, por lo menos, quiere que no siga cayendo en el abismo en el que sus ministros lo están empujando, lo están sumergiendo. Creo que hay necesidad de un sacudón y una fuerte renovación del gabinete ministerial. Bueno, solo para que quede claro, ¿no?
que yo sepa, el ministro de Salud, Jason Ausa, nunca ha sido censurado. O sea, peor ahora, quien estaba allí en la sesión interpelatoria era el ministro de Obras Públicas. Entonces, para que quede claro, ni entre líneas se nos escape que el ministro de Salud, Jason Ausa, no ha sido censurado. Es más, no ha estado en un pliego interpelatorio, creo, en los últimos días. Sino que me corrija alguien, por favor. Voy con Greta. Hablamos de otros temas porque también la salud es muy importante en todo el país. La última declaración de epidemiología desde el departamento de Santa Cruz habla de lo que son las infecciones respiratorias agudas. Un número que ha causado mucha preocupación, ya que los principales afectados son los mayores de la tercera edad y también los niños, los menores de edad, ya que son más de 1000 los casos de influenza que se presentan en todo el departamento de Santa Cruz, aún con el clima cálido que presenta. Labores de prevención de influenza debido al gran número de casos que hemos vivido los últimos 4 días. Muy preocupante la situación, haciendo un análisis técnico el día de ayer, ya hemos sobrepasado los 1000 casos. Para el día de hoy tenemos 1096 casos positivos y de ellos alrededor de 400 casos activos en la ciudad que están actualmente con la enfermedad. Tenemos 11 personas ingresadas en las unidades de terapia intensiva, 37 internados y debido a complicaciones de la influenza, debido a la falta de inmunización, el día de ayer hemos tenido un nuevo óbito, con esto serían 2 óbitos ya en el departamento, un adulto mayor de 60 años con patología de base que debido a que no tenía la vacuna, tenía un sistema inmune más debilitado y debido a ello a las complicaciones llegó a fallecer. De los 11 pacientes ingresados en las unidades de terapia intensiva, 9 no tienen vacuna y de los 37 internados por influenza en sala general, UCI, en emergencias o en cirugía de los hospitales públicos y privados, el 85%